tenemos un tema bien interesante como es la escritura jeroglífica. Todavía en la actualidad hay muchos periódicos que sacan jeroglíficos como sinónimo de algo oculto, complejo, que no se ciñe propiamente a lo que es la escritura. Yo creo que incluso el origen de lo complejo está justo en la palabra jeroglífico. Para hablarnos de ello tenemos a José Ramón Pérez Acino, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante muchos años profesor en la Universidad de Londres y felizmente recuperado para la Universidad Complutense nuevamente. Él es miembro del Institute of Archaeology de la Universidad de Londres, representante español en el Consejo de la International Association of Egyptologists, perdón por mi inglés. Ha dirigido un proyecto de restauración y estudio epigráfico en una tumba tebana en Joja, Luxor. También trabaja con Carmen Peretti en Heracleópolis y con un proyecto de la Universidad de Liverpool en en Moala, al sur de Luxor también. En cualquier caso, dedica todo su tiempo a esta actividad tan sumamente interesante, repartiendo su tiempo entre Inglaterra, España y Egipto, y en el día de hoy Albacete. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por las amables palabras de presentación y especialmente por esta invitación para estar aquí con ustedes esta tarde, en tener una ocasión de regresar a esta ciudad que me encanta y la que hacía mucho tiempo que no había visitado. El motivo, la razón del título de la charla de esta tarde es básicamente la escritura jeroglífica y su relación con el pensamiento intelectual, con el pensamiento filosófico egipcio. La exposición que tienen rodeando esta sala, básicamente si la han visto, van a ver muchos monumentos que están inscritos con un tipo de escritura que es la escritura jeroglífica, que es la más característica de la cultura egipcia antigua. Sin embargo, la escritura jeroglífica no es la única escritura egipcia. Las escrituras egipcias son varias. La escritura jeroglífica es quizá la más conocida. Yo me voy a levantar si no les importa, porque soy de los hablantes un poco danzarines, así que lo que vamos a hacer... La escritura jeroglífica, como digo, es la más característica. Es esa escritura que se escribe básicamente a base de patitos, de serpientes, de gusanitos y de pajaritos y cosas raras que todo el mundo nos llama la atención y que vemos prácticamente en cualquier lugar u objeto que tenga que ver con la cultura egipcia antigua. Y por eso me da la sensación de que es interesante que ustedes, que tienen la oportunidad de contemplar esta magnífica muestra de las piezas egipcias que contiene el Museo Arqueológico Nacional y que ahora está viajando por nuestro país, pues de alguna manera es centrar en este contexto de todos esos monumentos, todos esos objetos que están inscritos con este tipo de escritura, pues de alguna manera que vean más allá que de la mera materialidad de la escritura. Pero como digo, no es la única escritura. La escritura jeroglífica es una escritura con una vida larguísima. Es la escritura que se crea un poco antes del 3000 a.C. y que dura hasta aproximadamente el 400 después de Cristo. Es decir, es una escritura, un tipo de escritura que tiene una vigencia de casi 4.000 años. 4.000 años de la historia humana es una longitud de tiempo, es una cantidad de tiempo impresionante. Si nos damos cuenta que si le quitamos 4.000 años a nuestro presente de hoy, nos plantamos en el 2000 a.C. Es decir, 4.000 años es, con mucho, excede todas las culturas de lo que es nuestro occidente. La única otra escritura en la historia humana que podría asemejarse a la longevidad de la escritura jeroglífica es la escritura china, que no tiene una relación orgánica con la escritura egipcia, pero que de algún modo tiene una presencia tremenda. No es posible concebir la experiencia intelectual del ser humano sobre la Tierra sin tener una referencia a uno de los monumentos que durante más tiempo ha acompañado a la experiencia de ese ser humano, aunque sea en una parte muy concreta del mundo que es Egipto. Y este es el caso de la escritura jeroglífica. La escritura llamada hierática, con una longevidad algo menor, es una versión cursiva de la escritura jeroglífica. Sencillamente los mismos signos jeroglíficos, pero escritos mucho más deprisa, con un pincel en lugar de ser grabados. La tradición antigua
la tradición transmitida por los griegos nos dice que la escritura jeroglífica son grabados sagrados, que eso es lo que quiere decir jeroglífico. El griego hieros, glifein, quiere decir grabar, grabados, cincelados, sagrados. Mientras que la escritura hierática es una escritura que se utiliza para lo común, lo cotidiano. El siguiente ejemplo de escritura, la siguiente evolución de la escritura antigua egipcia es la llamada escritura demótica. Los nombres hierático y demótico los propusieron escritores griegos de en torno al cambio de milenio, en torno al siglo I de nuestra era, algunos de ellos, pensando que la hierática era sagrada, era de los sacerdotes, y la demótica era popular. Esto no tiene nada que ver con la realidad, pero es una manera de organizar este tipo de datos. Y por último, la escritura llamada copta, que no es sino la lengua egipcia escrita con caracteres griegos. En la escritura copta, en la fase de la lengua que se llama el copto, mucho más moderno, como ustedes pueden ver, básicamente lo que se ha hecho ha sido traducir a este tipo de escritura y con este tipo de lengua escrituras sagradas del cristianismo egipcio, del cristianismo copto. Por lo tanto, los principales textos en copto son las escrituras de la Biblia, los evangelios, comentarios de la Biblia y textos básicamente relacionados con la religiosidad copta. Pero es, como digo, la escritura jeroglífica la que nos ocupa esta noche y la más característica. Es el gran invento, es el monumento. Yo lo he definido alguna vez como un monumento al ingenio humano, por su complejidad y por lo que tiene de capacidad de expresión mucho más allá de lo que un mero signo, como los que nosotros utilizamos, contiene. La escritura jeroglífica, este es un ejemplo de los primeros, del primer gran corpus, los llamados textos de las pirámides, el Reino Antiguo. Esta es una estela privada del Reino Nuevo, entre ellos hay 1500 años, básicamente no varía. La escritura jeroglífica tiene la misma estructura poco después de crearse que cuando termina de utilizarse. No evoluciona, o evoluciona de una manera muy peculiar y muy poco además. Cuando nosotros pensamos lo que son 4000 años, nos debería sorprender que algo no evolucionara. Y no evoluciona porque la escritura jeroglífica es el soporte de una concepción ideológica, de una concepción intelectual del mundo que es básica para la cultura egipcia. Por eso todos los objetos egipcios son tan característicos, son tan egipcios, a pesar de que sean muy lejanos en el tiempo unos de otros, porque están imbuidos de esa idea, de ese magma intelectual del cual emerge la escritura jeroglífica. Aquí van a ver algo que nos ha ocurrido. Hemos tenido un pequeño encontronazo con la técnica y hay algunos signos que no salen en este ordenador como debieran. Básicamente, ahora les explico por qué les hago esta salvedad. Básicamente, una de las cuestiones importantes o inmediatamente atractivas de la escritura jeroglífica es el hecho de lo que llamamos su iconicidad. Es decir, que cuando nosotros vemos un pato, estamos viendo un pato. Cuando vemos un signo jeroglífico que es un hombre sentado, vemos un hombre sentado, o un búho, o una víbora, o algún animal u objeto. Hay otros signos que no son tan obvios cuando los miramos. No, esto es un ojo, desde luego, pero ¿y esto qué es? Ahora, si yo les digo que es una tela doblada, como se lleva una gabardina vista de frente, a lo mejor empiezan a decir, pues sí, se parece. Eso es lo que nosotros llamamos iconicidad. Y eso es algo que nosotros hemos perdido completamente. Si yo les pregunto a ustedes qué es esto, todos me dirán eso es una letra A. Y harán bien porque eso es lo que es. Pero si les digo, y una letra A que representa, algunos me dirán, un sonido. ¿Y qué sonido? Pues el sonido A. Pero más allá, la letra A no tiene un especial sentido pictórico, icónico, si uno quiere. Sin embargo, la letra A procede de un signo que era más o menos con este aspecto y que a su vez procede, y aquí es donde no van a ver el signo en concreto, por cuestiones de la técnica, de una cabeza de toro. Imagínense una cabeza de toro con los cuernos hacia arriba, ligeramente triangular, y es exactamente el origen de la letra A. No sé si ustedes lo sabían. ¿Lo sabían? ¿Han tenido algún problema en leer la letra A desde que eran niños? No, ¿verdad? No hace falta que nosotros sepamos el origen de una letra, no hace falta que sepamos cuál es el dibujo que está detrás de la letra para que entendamos el signo. Lo único que hace falta es que establezcamos en nuestro cerebro la conexión intelectual, la conexión mental necesaria para interpretarlo. En la piedra de Rosetta, como ustedes conocen, se halla parte del proceso
del proceso, no digo todo, pero parte del proceso de desciframiento, en el sentido en el cual se pudieron poner en conexión algunos de los signos con algunos signos que eran puramente fonéticos, como aquellos que están en la parte griega. La parte de arriba está en jeroglífico, la parte del centro está en demótico, la parte inferior está en griego. El griego siempre se conoció, el griego no tiene esa iconicidad, y parte del proceso de desciframiento, en el cual no voy a entrar, pues se llevó a cabo a través de este monumento. Parte, no todo. Aquí también nos ha hecho una gracia la técnica. En cada uno de estos recuadros visualicen, por favor, un pato de costado. Un pato como el de del parque. En la lectura de un texto jeroglífico hay dos maneras, de un signo jeroglífico, hay dos maneras de aproximarse. Si ustedes vieran aquí un pato y no una letra, eso es lo que no pretendía que vieran, pero si vieran un pato nos encontraríamos con que si nos acercáramos a ese signo con un modelo de pensamiento simbólico, veríamos un pato y entenderíamos que, como el signo porta su significado por medio de la imagen, lo que veríamos es un ave, un pato, un animal, una cosa con plumas, una cosa que se come. Podríamos tener muchísimas ideas en relación con el pato. Pero si el modelo de pensamiento es fonético, inmediatamente lo que el pato nos va a dar es un sonido, sin más, como nuestra letra, independientemente de que sea pato o pata o jirafa o lo que sea. Al ver el pato diríamos sa, que es lo que hacemos cuando vemos un pato, en principio, en el mundo egipcio. El primero de los ejemplos que les he puesto nos habla de una interpretación abierta, una interpretación en la cual realmente no sabemos qué es lo que nos está diciendo el pato. ¿Es una cosa que se come? ¿Es una cosa con plumas? ¿Es una cosa que vuela? ¿Es una cosa que está en un lago? Mientras que si la interpretación es fonética, no tenemos duda. Al ver el pato sabemos que lo que tenemos que decir es la palabra sa, independientemente de nuestra opinión personal sobre los patos. Es muy curioso porque para el desciframiento del sistema jeroglífico se siguieron una serie de caminos intelectuales que son paralelos y análogos de alguna manera, tanto en el desciframiento del jeroglífico egipcio como en el desciframiento del jeroglífico, por ejemplo, maya, de las culturas mexicanas. Es cierto que aunque las fases, la fase de ocaso, la fase de olvido, la fase de recuperación y por último la fase de desciframiento se siguieron en las mismas pautas e incluso con personajes muy parecidos, sin embargo la cronología de las fases es distinta. Lógicamente el desciframiento del maya tuvo lugar en otros momentos cronológicos, pero las pautas que se siguieron fueron muy similares. Y de hecho me gustaría resaltar dos personalidades al hilo de esto que les estoy diciendo. Dos personalidades como son un jesuita que se llamó Athanasius Kircher y otro jesuita que es Diego de Landa, que fue obispo del Yucatán y responsable de la quema de más de 400 códices mayas, aunque además de haber tenido tan poco afortunada actuación, también es el responsable de haber dejado lo que es el primer silabario maya. No estamos aquí hablando de mayas, pero nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque ambos aparecen en una determinada fase de la historia del desciframiento. Y lo que es curioso es que cuando los ponemos juntos nos damos cuenta que Athanasius Kircher, que fue uno de los primeros que intentó descifrar el jeroglífico, el jesuita, y Diego de Landa, ambos propugnaban, al acercarse al jeroglífico, una interpretación basada en el modelo simbólico, basada en ese modelo abierto que les decía antes. El ver en el signo lo que el signo nos muestra. El ver un pato en un pato y no ver un sonido. Lo que es interesante es que este modelo simbólico, en un sistema abierto, un sistema de comunicación abierto que no nos permite centrarnos en lo que el mensaje nos está brindando, necesita un intérprete que nos diga, no, aquí en este caso concreto el pato tiene plumas, pero en este otro vas a tener que leerlo como algo que vuela. Es decir, necesita un intérprete porque tiene un sistema de interpretación abierto. Y es interesante el ver cómo el debate intelectual en el cual están insertos estos dos personajes es el debate de la contrarreforma, es el debate de la interpretación abierta o cerrada de los textos bíblicos, es el debate de la reacción al protestantismo.
el debate básico de la reforma y la contrarreforma cristiana en el mundo occidental, y que es exactamente lo que estábamos hablando. Un sistema abierto, un sistema cerrado, necesita intérprete o no lo necesita. Para, evidentemente, el mundo en el que están insertos Athanasius Kircher y Diego de Landa, se necesita un intérprete, igual que para leer la Biblia. No cualquiera puede leer la Biblia, no se puede tener acceso, por eso no se traduce. Uno de los campos de batalla de la reforma protestante en el mundo del XVI es precisamente la traducción a las lenguas vernáculas para que cualquiera pueda tener acceso a las escrituras. Es decir, que esta manera de ver el jeroglífico tiene una relación muy directa con el mundo intelectual en el cual se desarrolla. Interesantemente, el sistema fonético, la aproximación fonética, que es la que va a dar, en definitiva, operativa y eficazmente, lugar al desciframiento de los jeroglíficos, esa interpretación tiene lugar en un contexto de reacción contra ese tipo de interpretaciones anteriores que había dicho. El desciframiento de Jean-François Champollion tiene lugar al hilo de la Revolución Francesa. Champollion es un personaje emanado de la Revolución Francesa, aunque por edad él tiene su desarrollo vital, biológico, unos años después, pero toda su familia, la tradición de su familia y él mismo, su tradición ideológica, se basa en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y del gran descifrador, de la persona que más avanzó en el desciframiento del mundo maya, que es el profesor Knorosov, pues ya con ese nombre ya se imaginan de dónde procede. Era un profesor de Leningrado, entonces Leningrado, hoy ya no, pero era un hombre de la órbita soviética, de una extracción que no puede ser la más opuesta a lo que habíamos visto en la anterior. Es muy curioso cómo las aproximaciones a los objetos de conocimiento científico con mucha frecuencia están basadas en el bagaje cultural de la época en la que se producen. Vamos a ver una palabra egipcia. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto del paradigma fonético y simbólico en una palabra egipcia. Esta es una palabra egipcia muy común. Aparece en todas las tumbas, en todos los lugares donde hay un personaje que se ha muerto, donde se le menciona, aparece esta palabra. Esta palabra es una palabra que se lee Mahajeru y quiere decir literalmente verdadero de voz. Equivale un poco al descanse en paz de nuestras tumbas. Es una persona a la cual se le han hecho todos los rituales y cuya voz es verdadera, es justo, es alguien que se supone que se ha salvado, vamos a decirlo en términos más cercanos, y que por lo tanto dice la verdad en el juicio de los muertos, ese tipo de cosas. Pues una palabra tan simple como esta se refiere a una persona. En el mundo egipcio aúna y contiene los dos paradigmas de los que hemos hablado. Es decir, los antiguos egipcios ya superaban esa dualidad de lo fonético y lo simbólico. Aunque para descifrarlo necesitamos basarlos en lo fonético, una vez que sabemos cómo funciona, necesitamos mirar con los dos ojos de una manera un poco estereoscópica, porque parte de la palabra expresa el sonido y parte de la palabra expresa casi simbólicamente el significado, pero no el sonido. Si descomponemos la palabra Mahajeru, estas son diferentes grafías de la palabra. El egipcio no tiene ortografía, no hay una manera concreta de escribir una palabra, sino que una palabra se puede escribir de diferentes maneras siempre que la lectura sea la misma. Y todas estas palabras que tienen ustedes aquí es la misma y se lee Mahajeru. Pero si descomponemos, por ejemplo, una de ellas en sus partes y sus sonidos, veremos cómo toda esta zona que tenemos aquí se corresponde con el sonido, de una manera muy peculiar, como ven, Mahajeru, que al final se lee Mahajeru, y la parte del final no se lee, no produce sonido, no se lee con un sonido, y sencillamente es lo que llamamos un determinativo, un signo que nos da el sentido general de un hombre que está hablando, por eso lleva la mano en la boca. Como ven, la palabra egipcia contiene las dos realidades, las dos aproximaciones intelectuales que tanta guerra han dado en nuestro mundo moderno para poder descifrar el sistema. Si nos trasladamos, por ejemplo, a un monumento clásico, ¿no? Esto es una estela personal de un señor que se llamaba Mereri del Reino Antiguo, la clásica escena de ofrenda. De estos monumentos hay miles. Establecen el culto funerario para este señor, en relación con la divinidad, con Anubis, para un señor que tiene una serie de títulos, que es gobernador, inspector de sacerdotes, una serie de números. Esto es muy normal, es un monumento muy normal. Pero cuando lo descomponemos, o cuando lo intentamos ver, nos damos cuenta que una parte de la inscripción, que es esta, y de esto tienen algún ejemplo, por cierto, en la exposición, representaría esa parte simbólica, porque representa a la persona. Y la representa, esto no es arte, esto es un jeroglífico.
Esto es un determinativo de señor poderoso. Antes he hablado de determinativo de señor hablando. Esto es un determinativo de señor poderoso. Cada vez que hay un señor representado como señor poderoso de pie, hay también señor poderoso sentado, pero cuando es señor poderoso de pie va a ser esto, o versiones de esto. Y cuando pensamos en el resto del texto, en lo que dice aquí, una ofrenda que el rey da a Anubis, el que está delante, lo que diga ahí, de alguna manera sí me gustaría que lo concibieran como un caso más de lo que han visto antes. Todo esto sería la parte fonética, que lo leemos fonéticamente, aunque dentro haya también determinativos, y esto es el determinativo de esto. Es decir, que la expresión de la identidad, que no es otra cosa lo que tiene aquí delante, la expresión de la identidad de un egipcio antiguo está basada en un sistema de concepción de la realidad que es análogo y paralelo al sistema, a la estructura de la palabra egipcia. La expresión de una persona, la manera como una persona se presenta, es como si fuera una palabra. En otras palabras, un egipcio lo que quiere ser una vez que se muere es una palabra. Es tener esa idea de ser una palabra. Y eso quiere decir que las palabras para los egipcios eran muy importantes. Las palabras escritas, y añadiría, escritas en jeroglífico. Este tipo de planteamiento lo tienen en multitud de ejemplos. Este es otro ejemplo también del Reino Antiguo. Aquí también la tecnología nos ha hecho una gracia, porque este cuadrito tenía que estar aquí con este señor se llama Uni, y aquí, como tienen, es una autobiografía, ya no es solamente una lista de títulos, es una autobiografía, nos cuenta su vida, básicamente. Pero al final es lo mismo, este es el primero y este es el final. Y al final, porque se lee así, está él. Este es otro determinativo, de señor en actitud de adoración, como ven está distinto, pero es un jeroglífico, aunque no lo leamos. La razón por la cual el arte egipcio se parece tanto a sí mismo es porque son jeroglíficos, todo ello. Este es el señor Jerhuf, que está en Asuán, lo mismo, una inscripción, el grande. ¿Es un retrato? Bueno, es un retrato, pero es, de nuevo, un jeroglífico. Y este es Ahmose, hijo de Habana, otra zona, otra época, es básicamente para que vean cómo esto se repite una y otra vez. Y si visitan Egipto, lo van a ver hasta la saciedad, variaciones sobre lo mismo. Y al hilo de visitar Egipto, vamos a ver cómo se relaciona esto con el país. El país egipcio antiguo no tiene las mismas dimensiones que el moderno. El país moderno es la República Árabe de Egipto, engloba parte del Sinaí, por aquí aproximadamente, hasta el desierto líbico y aproximadamente hasta aquí, ¿no? El país antiguo es el valle, básicamente. El valle del Nilo es un lugar del mundo muy peculiar, único, físicamente, morfológicamente, geográficamente único, porque es un oasis larguísimo y muy estrecho. Las condiciones de vida allí han cambiado muy poco desde la prehistoria. En el mundo moderno evidentemente han cambiado, pero las condiciones de vida en el valle del Nilo han sido tremendamente estables. Y las comunidades humanas que han vivido en el valle del Nilo han estado sometidas a un entorno físico y a una dinámica de los elementos físicos que básicamente ha sido la misma casi desde los albores, no ya de la historia, desde los albores de la prehistoria. No es ningún secreto para ustedes que el Valle del Nilo tiene un régimen muy peculiar, muy particular. Por lo pronto, el Nilo, que es un río poderosísimo, ha excavado su cauce en el seno de la roca del continente africano, de tal manera que ha profundizado y ha creado lo que es casi como un túnel, ¿no? Un túnel no cubierto, como un cañón. Y el régimen fluvial del Nilo, que es bien conocido, somete a ese cañón a una dinámica peculiar, en la cual el río todos los años, a fecha fija, se desborda, producido por las lluvias monzónicas en Etiopía, se desborda, cubre los campos, que es lo que tienen aquí, se pueden plantar, cubre los campos de légamo, muy rico en materiales fértiles, se cultiva, luego se recoge, luego vuelve a inundarse, y luego se cultiva, luego se recoge, y así uno y otro y otro y otro año, miles de años, en esta misma dinámica. Por lo tanto, los ciclos del mundo egipcio antiguo son muy estables y tremendamente bien establecidos.
El entorno físico es también muy característico. Esta es una fotografía de una zona, concretamente es Tebas, y aquí tienen los grandes elementos del país. El país, que básicamente es ese valle, tiene por una parte el río, la llanura de cultivo, la zona donde no llega el agua, que es donde están las necrópolis y los templos, lo van a ver, y las montañas, que en la zona donde está tomada esta fotografía, en Tebas, es especialmente dramático, las montañas que separan este lugar donde habita el hombre, donde existe la vida, de lo contrario, de donde existe la muerte, de donde no puede habitar el hombre y de donde no hay nada más que fieras salvajes peligrosas, al contrario de lo que ocurre aquí. Es una barrera tremenda, es una barrera impresionantemente cerrada entre la vida y la muerte, la posibilidad de vivir y la imposibilidad de hacerlo. Por otra parte, otro aspecto del mundo egipcio es su pequeñez. Es muy largo, pero es muy estrecho. Si uno se coloca en el extremo, esta fotografía está tomada aproximadamente en la misma zona, pero esto está tomada desde estas montañas, de tal manera que lo que se ve es la zona donde no llega la inundación, los campos cultivados, hoy como hace 4.000 años, o incluso 5.000, el río, los campos cultivados al otro lado, la zona donde no llega la inundación y las montañas del otro lado. Es decir, que en la práctica totalidad del valle uno ve ve el país desde un extremo al otro. Esto tiene muchas consecuencias, porque además también ve pasar con mucha frecuencia la barca del monarca, cosa que no nos pasa a nosotros todos los días. Lo de ver pasar al monarca con su coche pues no es algo que veamos con cierta frecuencia. El egipcio, por humilde que sea, sí tenía esa visión ante sus ojos, porque el país es tremendamente estrecho. Nosotros, cuando hablamos del Egipto faraónico, nos centramos lo que es en una fase, aquí estaría el Reino Antiguo, el Reino Medio, el Reino Nuevo, una fase del final de la experiencia humana en el Valle del Nilo, que es de la cual tenemos datos. Pero la experiencia humana en el Valle del Nilo es mucho más larga, es tremendamente larga. Cubriría toda la prehistoria hasta donde tenemos noticia. Lo que pasa es que tenemos muchos menos datos y el método de análisis es distinto al carecer de escritura. Sí sabemos que a partir de aproximadamente el 3000, un poco después, el mundo del que estamos hablando, ese valle, se unifica políticamente. Bueno, se unifica en algunos ratos, en otros no está tan unificado. Pero básicamente esa es la historia, digamos, del Egipto faraónico. Pero a mí me gustaría que hiciéramos un esfuerzo y nos moviéramos hasta el final del Neolítico, al final de la prehistoria, o la época última de prehistoria. Y pensar que estas condiciones de las que hemos hablado antes, las condiciones físicas y las condiciones del río, realmente no han variado en gran medida desde toda esta época. Por lo tanto, esto ha marcado la experiencia vital de las comunidades egipcias de un modo impresionante. Tan impresionante como que en una fecha ya prehistórica, antes de la unificación prehistórica, pero más cercana al mundo unificado que no, en este tipo de cultura prehistórica, ya empezamos a ver cómo, que es cuando tenemos datos, estos materiales de los que he dicho, estos elementos en las montañas, el río, el sol, algo que voy a decir después, están ya presentes. En esta fase que les hablo aquí, la cultura de Nagada, digamos que el mundo egipcio estaría representado por esta imagen, ¿no? Un mundo pues, de aldeas, no unificado, de aldeas en las cuales alternan la caza con algo de agricultura, cuyas representaciones materiales serían este tipo de cerámica, este tipo de piezas. En este tipo de cerámica hay una especialmente interesante que tiene esta decoración, en la cual siempre se ha querido ver el río, las montañas y el sol, probablemente el curso del sol desde que sale hasta que se pone, porque hay dos soles. Es decir, que incluso en este momento en el cual no hay escritura, sí probablemente somos capaces de ver este tipo de materiales. Vamos a captar un fragmento del Valle del Nilo en la prehistoria, cuando no había un estado unificado, donde vivía una de estas comunidades. El hábitat de una de estas comunidades estaría lógicamente limitada al norte y al sur por sus vecinos. Y probablemente, pero esto no lo vamos a discutir ahora, entre sus vecinos y ellos habría una selva de papiros, pero eso es otro tema, que no voy a entrar. El norte y el sur estarían limitados por los vecinos. ¿Por qué? Porque al este y al oeste está el desierto y ahí no puede vivir nadie. Y además están las montañas. Este sería el río, este sería la zona que se inunda, cuando se inunda, y la zona que no se inunda. En este contexto fijo, en este escenario, hay dos elementos móviles de siempre. El primero de ellos es un vector que va de este a oeste y que es el Sol. Todos los días se mueve. Un escenario fijo, un elemento que se mueve, y es un vector. El siguiente sería el movimiento del río.
El movimiento del río es perpetuo, no puede ir para atrás y no se para, lo mismo que el Sol. Ambos, y aquí también nos va a hacer una gracia, efectivamente, aquí había una palabra en jeroglífico, que es la palabra jet, y aquí había otra palabra, que es la palabra negej. Ambos están relacionados con los dos conceptos para tiempo eterno. Uno, algo, jet, algo que nunca se termina, que es lineal y nunca se termina, y negej, algo que es cíclico. Dos conceptos duales, un concepto dual de la eternidad, algo que se repite a sí mismo. De alguna manera, los dos elementos móviles coinciden, son lineales y eternos, pero a la vez son cíclicos. El río porque se inunda, el Sol porque sale y se pone, pero ambos no se paran nunca, tienen un movimiento lineal y constante. Es decir, el escenario es fijo, los vectores móviles nos están hablando de un movimiento, pero que a su vez es perpetuamente eterno y se autorreproduce. Ese es un escenario, lo enfatizo muchas veces, porque yo soy muy obsesivo y me repito mucho, pero es un escenario que tiene tal peso sobre el pensamiento egipcio que no podemos dejarlo de lado a la hora de enjuiciar, valorar y analizar cualquiera de las manifestaciones culturales del mundo egipcio, y especialmente la escritura jeroglífica. La realidad de este constructo que les he presentado se puede ver en el hecho de que probablemente el mundo prehistórico estaba dividido en unidades del tipo de las cuales les acabo de hablar, y que esto se plasma en, por ejemplo, este es un mapa de las provincias egipcias clásicas, de los nomos del Alto Egipto. Como ven, son realmente como rodajas de un chorizo, como decía un amigo mío. Yo prefiero pensar que son vagones de un tren, ¿no? Todos uno detrás de otro. No hay sitio a un lado de otro porque está el desierto. Cuando les he mostrado los dos vectores móviles, no les he mencionado algo que puede ser interesante, o bueno, de hecho es interesante. Los egipcios eran grandes geómetras, muy buenos, por una razón muy obvia. Todos los años su mundo era inundado. Los mojones que dividían las tierras eran barridos, los límites eran borrados. Luego todos los años había que volver a hacer una labor de agrimensura y de volver a colocar los mojones en el sitio correcto. Esto desarrolló una mentalidad de concepción del mundo peculiar y de lo que era la organización del mundo que tenían. Por lo tanto, eran magníficos geómetras. La intersección de dos vectores móviles en un eje lo que genera son, lógicamente, espacios cuadrangulares, porque es exactamente lo que es la intersección de un eje, ¿no? El mundo egipcio antiguo y el moderno, porque en eso no ha cambiado, contrapone claramente las formas cuadrangulares axiales, que tienen que ver con esos ejes, con las formas naturales en las cuales no hay geometría. Esto sería una representación de lo natural, no ordenado, caótico, donde no se ha impuesto el orden, y los campos cultivados, tan bonitos ellos, cuadraditos, quiero saber bien, como pueden ver, un templo se asienta siempre en el borde entre ambos mundos. Pero aquí sí lo pueden ver muy bien, los campos cuadrados, cuadrangulares. Lo cuadrangular en el mundo egipcio representa lo ordenado. Porque la naturaleza no tiene estructuras cuadradas. Sí las tiene si tenemos microscopios hoy, pero los egipcios no tenían microscopios. Entonces, la naturaleza no ofrece a la visión de los egipcios estructuras cuadrangulares. Por lo tanto, lo cuadrangular es una acción del ser humano sobre la naturaleza. La naturaleza es informe. La acción del ser humano, de acuerdo a lo que los dioses quieren, produce orden, y ese orden se representa en espacios cuadrangulares. Sí, esto es una acequia egipcia, y esto es un terreno irrigado. Un terreno irrigado, el jeroglífico para terreno irrigado es exactamente esto, una especie de parrilla, ¿no? Una serie de cuadrados, es exactamente esto. Es decir, la idea de un lugar habitable, donde la vida puede tener lugar, donde se puede vivir, es exactamente relacionada con esta concepción tan peculiar del espacio. Y no es sorprendente que las primeras tumbas son espacios cuadrangulares, simples. No, las primeras son redondas, pero en un determinado momento empiezan a ser cuadrangulares simples. No se lo voy a poner aquí. Y luego se complican los reyes, los protorreyes, porque esto sería el caso de un monarca, de un protomonarca. Las primeras mastabas, como ven, es una
combinación de elementos cuadrangulares en los cuales se depositan, por supuesto se depositaría probablemente aquí el cuerpo, pero además se depositan las ofrendas. Como ven, llevando el agua a mi molino, es una sucesión de espacios cuadrangulares. Pues bien, en este contexto, en este y no otro, es en el que aparece por primera vez la escritura. La escritura egipcia no aparece en libros de cuentas, no aparece en tablillas de contabilidad como en Mesopotamia. La escritura egipcia aparece en el contexto de lo funerario y lo real, y del real en el sentido del rey. Es una tumba real, proto-real, es antes de la unificación. Pero el señor que se enterró aquí, sin duda, se consideraba un rey. Y los primeros ejemplos de escritura son unas pequeñas tablillas de marfil en las cuales vemos aparecer signos que pasarán luego a ser parte del corpus jeroglífico. Ni qué decir tiene que la forma de estas tablillas es cuadrangular y que además, por supuesto, tienen un agujerito porque iban probablemente atadas a una serie de productos que no conocemos. No sabemos bien cómo o qué exactamente es lo que dicen las tablillas. Probablemente están hablando como si fuera de etiquetas. Pero lo que sí sabemos bien es que la evolución, estas son las primeras, estas fueron descubiertas hace ahora 10 años, aproximadamente 10-12 años, en Ábidos. Y esto nos habla aproximadamente de una cronología del 3250 a.C. La evolución de esos modelos es esto que tienen aquí. Estos son dibujos a línea de tablillas posteriores que ya se conocían, no se conocían estas tan antiguas, en las cuales, como ven, la fase es la misma, es cuadrado, con un agujerito para que lo puedan atar, pero aquí ya se ha complicado el mensaje. Aquí ya hay muchos más signos, hay escenas, hay una mezcla de signos jeroglíficos y escenas. Aquí hay escritura organizada. Los especialistas en la escritura tan antigua realmente sudan para contarnos y convencernos qué es lo que dice cada una de ellas, porque es una fase muy embrionaria de la escritura, pero esto ya claramente es escritura. Este es otro de los ejemplos, una tablilla de madera, sigue el mismo ejemplo, hasta la pobre tablilla no es más que este tamaño, no vayan a pensar que estamos hablando de una progresión grande. Pero como ven, hay una progresión, y es una progresión que tiene lugar en el mismo contexto material y en el mismo escenario, el funerario y real. Ya en época posterior, en época clásica, en época plenamente histórica y faraónica, nos damos cuenta cómo la escritura jeroglífica, esta que tiene bichitos y animalitos, tiene una configuración física muy especial y espacial. Este es un ejemplo del Reino Medio, en torno al 2000 a.C., la época clásica de la cultura egipcia. Este es un monumento que hay en Luxor que se llama la Capilla Blanca. No nos importa demasiado, más que porque es probablemente el mejor ejemplo de esta época clásica de jeroglíficos grabados en piedra, es decir, como deben de ser, grabados en piedra dura. Si vemos un jeroglífico como esto, es perfecto, de los que encargados por el rey y hechos por el rey, aunque no lo veamos, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que los jeroglíficos egipcios tienden siempre, aunque están escritos o en hilera o preferentemente en los monumentos en columna, tienden siempre a agruparse en conjuntos cuadrangulares, aunque no los veamos. Es parte del arte del que los diseña que eso sea así. Se adaptan los tamaños, se adaptan las formas, de tal manera que los signos puedan ir enganchándose en grupos cuadrangulares. No hay espacios entre ellos. El egipcio huye de dejar espacios entre las diferentes palabras como hacemos nosotros. Nosotros no solo leemos con las letras, leemos con los espacios en blanco. Los espacios en blanco dan tanta información como la letra. Este es otro ejemplo, probablemente muy conocido, es una caja procedente de Tutankamón, de la tumba de Tutankamón, en la cual aparece solamente su nombre, Tutankamón, gobernador de la Heliópolis del sur, y si le aplicamos el mismo patrón, volvemos a ver lo mismo. Los grupos, todas las palabras, este es el nombre Amón, este es el Tutanj, imagen viviente de Amón, gobernador de la Heliópolis del sur. Es decir, los grupos lógicos también se adecúan a esta forma. Estos son los mejores ejemplos. Un monumento real y una caja en una tumba real. En definitiva, a donde quiero ir a parar, a lo mejor dando rodeos, es a la idea de que cuando uno mira un texto egipcio, lo que está viendo no es sino un reflejo muy directo de lo que es el mundo egipcio. En definitiva, el mundo egipcio es
un conjunto, esto es una fotografía tomada hace 10 años, un conjunto de personas, animales, objetos, en un campo ordenado, en un elemento físico ordenado, en un contexto ordenado. Y esas personas, su actividad, su vida, su proceder, tienen un sentido, forman parte de un tejido mucho más amplio que tiene sentido. Y en definitiva, eso es lo que es un texto egipcio. Cuando vemos esto es una tapa de un sarcófago muy tardío, el sarcófago de Petosiris, pero en cualquier caso son un ejemplo magnífico de jeroglíficos porque están hechos con esmalte, cosa que es rara, y mantienen unos colores muy bonitos, aunque aquí no se pueden ver muy bien. Pero en cualquier caso, cuando ven ustedes esto, están viendo esto. Aquí lo que tenemos son personas, partes de animales. Esto, aunque no lo reconozcan, son unas costillas con la parte de la columna con costillas y la médula del bóvido saliendo a los dos lados de la costilla. Bueno, nosotros no tenemos mucho contacto con este tipo de realidades, pero ellos evidentemente sí. Pero aquí se pueden ver objetos que se pueden reconocer. Y están en orden, y están imbricados, y están relacionados. Y están relacionados en columnas, con un fuerte límite entre ambas, como el mundo egipcio tiene el fuerte límite de las montañas entre ambas. Y se imbrican armónicamente. Si todo texto es una descripción del mundo, el texto egipcio es física e icónicamente una descripción del mundo. Si nosotros, si ustedes y yo, pudiéramos escribir en un papel, esto que les voy a decir es muy de Borges, de Jorge Luis Borges, en un papel, todas las palabras que conocemos, todos los verbos que conocemos, todas las formas verbales que conocemos, los ponemos en un papel grandísimo, evidentemente, no habríamos hecho sino describir nuestro mundo, el mundo tal como nosotros lo podemos concebir, todos los conceptos de los que podemos hablar, todas las posibilidades de relación. Eso es imposible. Hacer eso sería una imposibilidad física, pero sería un buen motivo probablemente para un cuento de Borges, insisto. Este es un tipo de escritura parietal que imita un papiro en el cual, como ven, hay una escena de oración, eso no nos viene al caso, y aquí tienen signos jeroglíficos. Pero lo que me importa es el papiro, porque es que el papiro, que es el soporte de la escritura no en piedra, tiene una estructura muy peculiar, porque el papiro, para que se pueda escribir sobre él, hay que manipularlo, hay que quitarle una capa al papiro. Tiene unas fibras longitudinales, porque el papiro crece lógicamente como planta que es. La siguiente capa tiene que ponerse en perpendicular y se le dan golpes para que las fibras del papiro, por una parte, segreguen almidón y que haga de aglutinante, y además las fibras funcionen como un velcro y se queden fijas una con otra. Y además el alabeo de cada hoja se contraponga y quede más o menos plano. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que se hace con un papiro. Pero si se dan cuenta, lo que genera el papiro, al poner una fibra sobre la otra, es otra trama cuadrangular, otro campo ordenado donde escribir. Uno puede llegar a obsesionarse con estas cosas y ver cuadritos en todas partes, es verdad, pero en cualquier caso, esto es algo que nos permite ver una serie de aspectos que son constantes y que son operativos en el análisis de una cultura. Si observamos un texto egipcio, me gustaría con esto cerrar esta analogía, veríamos varias cosas. Si lo comparamos, Egipto el país, con un texto, veríamos, por ejemplo, en el caso de Egipto hay una armonía visual obvia. Cuando miramos el país, hemos visto los campos, una armonía simétrica, un ritmo, como que se contrapone a donde no hay eso. Y eso es visible, eso lo captan nuestros sentidos. Pero también hay un elemento que es invisible y que es la ley, el orden. Lo que ocurre en ese país está ordenado, no es caótico. Eso no es visible inmediatamente, pero se ven los resultados. Si aplicamos esta descripción al texto, nos daremos cuenta que el texto es bello, armónico, como son los campos egipcios, y eso es visible y perceptible de un modo físico. Pero también hay un orden interno que no es visible inmediatamente y que lo hace perfectamente comprensible, y es la gramática del texto. Por tanto, ambos conceptos tienen aspectos en común. Vamos a ver un texto egipcio especialmente interesante, que es la llamada piedra de Shabaka. Es una lápida inscrita que está en el Museo Británico,
y que procede del templo de Menfis. La piedra de Shabaka es importante porque contiene el único texto, diríamos yo, se suele llamar texto filosófico, aunque hay opiniones al respecto, pero el único texto egipcio en el cual se nos da un atisbo de explicación de algunos de sus modos de pensamiento. Y desde luego es el único texto egipcio que habla de la creación del mundo y que lo explica claramente, porque otros textos no lo explican tan claramente. La piedra de Shabaka, bueno, tiene este aspecto tan peculiar porque fue utilizada como piedra de molino posteriormente. Entonces, el gran problema que tenemos con la piedra de Shabaka es que la parte central, la acción erosiva de la abrasiva de la piedra de molino que tenía encima, la ha borrado, con lo cual solo podemos leer parte. La piedra de Shabaka está centrada en una divinidad que se llama Ptah. Ptah, yo lo voy a llamar una divinidad, pero es una idea. Los dioses egipcios son ideas. Ptah está relacionado con Menfis, pero está relacionado también con la unificación de Egipto, y lo vamos a ver claramente en este texto, aunque lo podamos ver de un modo muy rápido. Ptah es un personaje curioso. Se suele representar, como lo tenía aquí pero no se veía, como un personaje con una túnica muy ajustada, generalmente de pie, a veces sentado, con un báculo y con una especie de capelo, un tocado muy ajustado, ¿no? En este caso está aquí representado de un modo muy esquematizado. Esta imagen es más tardía, es del Museo de Turín. Aquí está Ptah, no está de pie, está sentado, y como lo normal es que no esté sentado, el báculo lo han doblado también, como pueden ver, para acomodarlo a su imagen. Es una imagen algo tardía de Ptah. El texto de Ptah, el texto de Shabaka, se llama Shabaka porque el rey Shabaka es el que lo hizo grabar, por una serie de circunstancias que ahora no tenemos tiempo para analizar. Shabaka es un monarca de en torno al 700 a.C., es decir, que es muy tardío. Pero el texto dice aquí al principio que lo hace copiar, que era un texto muy antiguo, y que lo hace copiar porque estaba en una especie de pergamino, no sabemos bien si es un pergamino o un papiro, y que se lo habían comido los gusanos. Y como entonces no quería que se conservara, lo hace copiar en piedra. El texto tiene dos partes, claramente, y dos partes estilísticamente opuestas. Una de ellas ocupa de la parte que se nos conserva, la primera, que es un texto dramático, narrativo, en el cual unos dioses parece que están haciendo una obra de teatro y se nos está narrando la unificación, el final de la mítica querella entre Horus y Set, en términos, como digo, muy mitológicos. Parece que es un guión de televisión, ¿no? Y dice no sé qué, y vienen las palabras, y dice Set, y dice la Eneada, y dice Horus, una cosa muy mítica. La otra parte, que es esta que está aquí, lo que tiene es un texto analítico y explicativo sobre la percepción y la creación a través de Ptah, de esta divinidad. Y cambia el tono completamente. El tono que se utiliza es muy distinto. Claro, como hemos perdido todo lo que hay por aquí, pues la transición se nos hace realmente compleja. Pero en cualquier caso, lo que dice aquí se puede resumir de la siguiente manera. Los sentidos, que para los egipcios son tres, la vista, el oído y la respiración, el olfato y la respiración es el mismo, informan al corazón. El corazón es la mente. Para los egipcios el cerebro no es la mente, es el corazón. El corazón, sentimiento y pensamiento. Informan al corazón. El corazón entonces expresa lo que le han informado los sentidos a través de la lengua. Y la lengua produce la palabra en jeroglífico. La palabra en jeroglífico en egipcio es Medu Necher, palabras divinas. Divinas palabras, como el Valle Inclán. Palabras divinas, palabras de los dioses. Los jeroglíficos son palabras de los dioses. Ta es creador. El jeroglífico tiene un poder creador. Crea las cosas, las hace reales. Y ese es el poder tremendo que tiene la palabra jeroglífica. Crea las cosas y las hace reales y que no se desvanezcan. La realidad se desvanece delante de nuestros ojos constantemente. Las cosas y las personas pasan delante de nosotros y se van. La palabra jeroglífica para el egipcio permanece, y por eso un egipcio lo que quiere es convertirse al final en una palabra. No quiere tener una momia y luego volver con esa momia. Los egipcios sabían que con esa facha que tienen las momias uno no puede ir a ningún sitio decente. No les dejan entrar. Eso de que la momia va a volver a la momia, eso es para las películas. La momia es otra cosa.
lo que quiere es seguir en la creación, en la realidad. Y la palabra jeroglífica, creada por Ptah, le posibilita eso. Y la palabra jeroglífica creada por Ptah solo la puede pronunciar el rey, el entorno en el cual había aparecido. Ptah, esta divinidad, es una idea, es un concepto que tiene que ver con una serie de ideas egipcias, el fin de la querella entre los Isé, la fundación de Memphis, la fundación de las ciudades, de los gnomos, de los templos, el establecimiento de las ofrendas y la invención de la escritura. Todo ello tiene que ver con Ptah. Hay otras divinidades que también tienen que ver con la invención de la escritura, pero Ptah es la materialización de las cosas. Y es tan impresionante como que, aquí está Ptah, el nombre de Ptah. La palabra Egipto procede de la versión griega de la expresión Hut-Ptah, es decir, la casa de Ptah, que era el gran templo de Memphis dedicado a Ptah, que pasa a griego como a Egiptos y que a nosotros pasa como Egipto. Cada vez que decimos Egipto, todavía estamos invocando a Ptah, a la idea de Ptah. Y hay una frase muy interesante en el texto de Ptah, y es esta. Así se deduce que su fuerza, la de Ptah, es mayor que la de los dioses. De modo que Ptah descansó y estuvo satisfecho después de crear todo y de crear también cada palabra jeroglífica. Por supuesto que les suena la frase, porque la han visto en un texto muy reproducido unos cuantos miles de años después. Pero en cualquier caso, la idea de la creación y el descanso después de crear todo y de nombrar cada cosa con una palabra jeroglífica, darle materialidad. Lo más importante y más interesante es que la expresión descansó, estuvo satisfecho, es la expresión Hetep Petech. Hetep Petech es un juego de palabras, clarísimamente. Ptah descansó, estuvo satisfecho. Pero Hetep Petech aparece en otro texto egipcio, que es las enseñanzas de Ptahhotep, que es lo mismo, pero ha dado la vuelta. Es un texto sapiencial, no voy a entrar en ello, del Reino Medio, pero en el cual un señor mayor, es un canon muy conocido, ya de mucha edad, lo que quiere es pasarle sus enseñanzas a un chico más joven. Eso se llama las enseñanzas de Ptahhotep. Aquí tienen, Ptahhotep es exactamente la misma versión del Ptahhotep. Pero fíjese lo que dice Ptahhotep en las enseñanzas. La vejez ha llegado, los ojos están ciegos, los oídos sordos, la fuerza se desvanece a través del cansancio, la boca enmudecida no habla, el corazón vacío ya no recuerda el pasado, la nariz taponada no respira. Los términos que señalado son términos que tienen relación con lo que habíamos visto antes en la piedra de Shabaka, tienen que ver con los sentidos. Lo que está diciendo él es por qué ya no está en capacidad de crear nada nuevo, es una persona que ha llegado al final de sus días y lo que quiere es pasarle su sabiduría a alguien más joven. A mí lo que me interesa es esta parte del discurso que tenemos aquí. Vamos a relacionar lo que dice Shabaka de Ptah y lo que dice Ptahhotep. La vista, el oído, la respiración, el corazón, la lengua, la fuerza, el descanso y estuvo satisfecho. Son dos discursos que se entremezclan. La idea de la posibilidad de la expresión relacionada con la creación de las palabras, tal y como lo expresa Ptahhotep en un caso muy concreto y como lo expresa ese texto del Museo Británico. Y cómo no vamos a hablar de Tutankamón en una charla sobre egiptología. Ustedes estarían decepcionados y yo me sentiría también muy frustrado si no fuera así. Para poner en práctica, o intentar poner en práctica algo de todos estos conceptos de los que estamos mencionando, vamos a poner un ejemplo procedente de la tumba de Tutankamón. Si recuerdan las famosas fotografías de Howard Carter en el momento del descubrimiento, recordarán que entre los objetos, uno de los objetos era una arqueta para sandalias, concretamente, que tiene una serie de imágenes, una arqueta preciosa. Y es esa arqueta la que vamos a utilizar como modelo de análisis teórico de esta idea de la creación, del corazón y de la funcionalidad. La escena que aparece en la arqueta es la siguiente, es una escena conocida. El monarca carga contra unos enemigos tremendos que están delante de él. En el Reino Nuevo el monarca ya tiene carros, antes no los tiene. Por eso, a partir del Reino Nuevo, Tutankamón es del Reino Nuevo, carga en carros. Antes cargaba a mano, por así decirlo, no a mano, no a pie, porque aparecían los enemigos debajo de sus sandalias. Esta es la escena. Detrás de él aparecen sus soldados. Independientemente del análisis histórico de si Tutankamón carga o no contra enemigos, y en qué ocasión carga, y si hay una campaña o no, que eso no me interesa, lo que podemos hacer es intentar ver
cómo se adecúa el proceso que hemos visto antes, el discurso que hemos visto antes, a lo que tenemos delante. Lo primero que veríamos es cómo la masa de enemigos está dibujada caóticamente. Y su forma general se asimila... Ha desaparecido el jeroglífico, lo siento. Es que todos los jeroglíficos han desaparecido aquí. Se asimila a un jeroglífico que es exactamente esta forma, que es el de la letra, el sonido ko, y que representa básicamente el corte del Valle del Nilo. Es decir, las montañas, pero como si les hubiéramos dado un corte. Es decir, lo que tenemos aquí es una visión transversal de lo que habíamos visto antes en fotografía, como si le hubiéramos dado un corte a las montañas. Aquí estaría el río, más o menos. Es decir, es el límite, la frontera, pero la frontera en el sentido conceptual, no en el sentido político. Y estos enemigos que están aquí, que son asiáticos, ahí hay de todo, están en un totum revolutum, en un espacio que tiene esa misma forma. Al cual, por cierto, lo único que rompe esa estructura son, como ven ahí, las patas de los caballos del monarca. La imagen del monarca se encuadra a partir de este signo que tiene aquí arriba, que os he señalado antes, que es el signo del cielo. Representa el cielo. Está por encima, independientemente de que haya otras cosas, está por encima. Y la imagen del monarca, si la vemos, se encuadra a partir de ese signo, con el resto de la imagen. La intersección de la transgresión del límite de las patas del caballo es precisamente en el punto donde este cuadrado intersecciona con la otra imagen. Es el punto de ruptura y de intersección. Obvio decir que es un espacio cuadrangular. Pero ya ustedes participan de mis propias obsesiones. Y por si fuera poco, los espacios ocupados por la caballería del monarca, que están detrás de él, bien ocupados por registros regulares, que muestran el orden de la formación de la caballería del monarca. Si se dan cuenta, todo esto además tiene que ver con el hecho de que el mundo ordenado parte de la frontera que es el cuerpo del caballo. Los textos aparecen a partir de este momento. El mundo ordenado es allí donde el monarca pone su pie, en este caso las patas del caballo. Es un mundo comprensible y expresable. Pero vamos a seguir con el discurso. El texto ocupa un espacio que llegaría hasta la mediatriz del disco solar. Ocupa el espacio de la cara, parte del pecho, llegaríamos hasta aquí, básicamente podríamos centrarlo más. Pero este cuadrado que ocupa, como ven, está en el centro, está centrado dentro de la imagen. Y este cuadrado es el que lleva el texto, es el que porta el texto donde está este. Y este texto no dice nada más que una serie se está refiriendo a la protección que las divinidades le están brindando al monarca. Si empezamos a jugar con la geometría y trazamos desde esta esquina y pasando por la esquina del segundo cuadrado, una bisectriz nos llega hasta aquí. Y si repetimos el mismo ejercicio en el otro lado, vemos cómo vuelve a tocar, se centra sobre la grupa del caballo y llega a morir aquí. Curiosamente, esta segunda nos define una primera banda sobre el pecho del monarca. El pecho del monarca va a ser especialmente interesante porque la paralela desde la cola de este animal, ver que esta sale de la cola de este animal, esta sale de la misma, se centra sobre el lugar donde estaría el corazón del rey. El brazo ejecutor del monarca sigue la línea de uno de los registros y coincide con la línea de acción del caballo. El brazo ejecutor, lo ven ahí. Es una frase típica de los textos egipcios, la de que lo que mi corazón planea lo lleva a cabo mi brazo. Eso es típico de los monarcas egipcios. Tengo un plan y lo ejecuto. La composición del texto nos materializa esa idea. Tengo un plan, mi corazón, y cuando he dicho corazón me he llevado la mano aquí. El egipcio haría así, pero nosotros pensamos con la cabeza, ellos pensaban con el corazón.
Como hemos visto antes, antes de cualquier acción creadora, tiene que haber un concepto creador previo. Y esta sería esta representación. Por último, la bisectriz o la mediana que baja desde el texto. Esto originalmente eran sombras, no crean que le estoy intentando despistar, una raya con sombras, pero el ordenador lo ha simplificado así. La línea que viene desde el disco solar y baja por aquí, coincide en el centro, además pasa por la cara, pasa por la nariz y pasa por el corazón. La vida, la respiración, el corazón, el pensamiento, el brazo ejecutor. Todo ello en el contexto de la expresión de la contraposición entre un mundo ordenado, cuadrangular, representable dentro de ese espacio cuadrangular, un mundo caracterizado por el texto, expresable con un texto ordenado, en contraposición a un mundo caótico, donde estos enemigos son asimilables, equiparables, analógicamente iguales a lo caótico, a formas naturales, formas increadas, no creadas. Esto es muy moderno. Si lo rascamos un poco, nos encontraríamos con que la filosofía del siglo XX nos hablaría de algo muy parecido. El mundo ordenado se puede y solamente se puede expresar por medio de un sistema ordenado. La escritura jeroglífica, y solo un sistema ordenado puede expresar un mundo ordenado que es el mundo egipcio. Por lo tanto, y para resumir y terminar esta charla, la conclusión a la que uno puede llegar es que cada vez que uno ve un texto jeroglífico egipcio, lo que ve es un intento, para ellos un logro, de materializar, de crear algo que no se desvanece con el tiempo, que es real. Una palabra egipcia es un ideal en el sentido de que no está sujeto a las vicisitudes de la vida, el desarrollo y la muerte. Es algo que perdura, porque está creado por una divinidad. Ta crea, el modelo está, crea por medio de la palabra. El rey crea por medio de la palabra. El jeroglífico solo emana de la boca del rey o de su delegación. Aquel que tiene su texto escrito con su nombre en palabras jeroglíficas no muere nunca va a morir. Dense cuenta que un noble egipcio no tenía ocasiones de ver su nombre jeroglífico, escrito jeroglífico muchas veces, probablemente una, si tenía suerte. Algunos, es cierto, tuvieron más suerte, hubo más, pero lo normal es que haya solamente una vez en su lápida mortuoria si era noble. Eso le hacía pervivir y se lo hacía permanecer en la realidad. Y con esto termino. No sé si tenemos tiempo o si hay posibilidad de entablar algún diálogo o de someterme a cualquier pregunta por su parte. Muchas gracias por su atención.